tenemos el protocolo. El protocolo es un documento muy ágil, donde nos brinda un conjunto de pautas para que nosotros podamos organizar el proceso del monitoreo y acompañamiento al desempeño docente. Consideramos nosotros que el monitoreo y acompañamiento tiene un único propósito, es el recojo de información del desempeño de nuestros docentes durante el desarrollo de su labor pedagógica, principalmente cuando se desarrolla en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en el aula, en ese espacio donde se interactúa con el estudiante, donde el maestro ha planificado un conjunto de actividades y las desarrolla conjuntamente con los estudiantes. La información que se recoge es una información muy valiosa, tanto para el directivo y para el especialista, porque a través de la información nosotros vamos a tomar las decisiones correspondientes. En este proceso de monitoreo y acompañamiento, dado que es una experiencia, dado que es un encuentro entre un directivo y el docente, tiene que tener alguna condición. Y esta condición, sobre todo, prima en cuanto a lo que es un respeto mutuo, una actitud empática y una apertura profesional, tanto del monitor o el monitoreado. En ese sentido, nosotros como especialistas o directivos somos un soporte para nuestros maestros, porque en ese espacio podemos nosotros compartir experiencias, podemos brindar orientaciones y todos ellos harán que se mejore el desempeño del docente, pero el objetivo principal va a redundar en los mejores aprendizajes de los estudiantes. Y como sabemos, todo este proceso está en el marco del buen desempeño docente. Son aspectos que tenemos que tener en cuenta, las competencias definidas en el marco del buen desempeño docente. El enfoque, que es muy usual, muy genérico, es el enfoque crítico reflexivo. Este enfoque se tiene que tener en cuenta al momento de hacer el proceso del monitoreo. ¿Por qué? Porque nosotros reflexionamos a partir de un hecho real, de ese proceso que desarrolla el maestro, del proceso que desarrolla en el desarrollo de las competencias. Es así entonces que es un espacio, una oportunidad para que pueda reflexionar el maestro de su misma práctica. Es por eso que tiene el sentido de reflexivo. Y es crítico porque estamos frente a una realidad donde nosotros tenemos que buscar aspectos de mejora o puntos concordantes para la mejora de la práctica pedagógica. En ese proceso de que cada día tiene que ser mejor, aplicar nuevas estrategias, aplicar nuevas formas de evaluar, generar el espacio cada vez más armonioso en el aula. Todos esos aspectos hacen que sea crítico este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente, el propósito del monitoreo es identificar desempeños de la labor pedagógica de los docentes en el marco del trabajo presencial y de la planificación curricular. Este aspecto está centrado en que nuestros maestros van a desempeñarse en el momento de dirigir la sesión de aprendizaje. Y también, previo a ese proceso, el maestro ha hecho una planificación curricular y son sus instrumentos de soporte que en el momento de realizar su sesión de aprendizaje son sus insumos y son sus orientaciones que rápidamente lo puede coger y puede hacer que la secuencia de actividades tenga un objetivo y llegue a los propósitos determinados, ¿no? No olvidamos que estamos aún en una situación de emergencia sanitaria por el COVID-19. Entonces, también pensar ingresar a un docente a monitorear la labor pedagógica, tenemos que tomar en cuenta este aspecto de la emergencia sanitaria. Sobre todo el aspecto tanto del
del docente que ha planificado este contexto, ¿no? Y también de los estudiantes, quienes son los actores principales del aprendizaje. Entonces, siempre tomar este marco de referencia. No podemos ser ajenos a una realidad que durante 2 años ha sucedido y han sucedido hechos muy reales, donde, sin embargo, el maestro tiene que desarrollar sus competencias. Por eso hay esas estrategias o esos mecanismos pedagógicos de la adecuación, de la contextualización, de la adaptación, ¿no? Con todas esas estrategias, el maestro ha planificado el desarrollo de una sesión de aprendizaje. En cuanto a los objetivos específicos, que son en sí resultados, tenemos como el objetivo número 1, identificar desempeños cuando el docente involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Entonces acá se busca ver cómo se desempeña el maestro para que pueda involucrar activamente a los estudiantes. Que se vea ese involucramiento del estudiante, ¿no? Que esté atento al objetivo, a las actividades que propone el maestro. El objetivo 2.2, identificar desempeños cuando el docente promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Entonces, en suma, cuando el docente genera esos espacios de crítica, esos espacios donde el niño piensa, razona, despliega su creatividad, es crítico, hace las preguntas, responde a las preguntas. En el objetivo 2.3, identificar desempeños cuando el docente evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Estos desempeños en el marco de la evaluación formativa, que es el enfoque para lograr las competencias. Entonces acá es importante que el maestro vaya haciendo una evaluación permanente, una evaluación sistemática y sobre todo haga la retroalimentación en el momento oportuno y en función o en base a las evidencias que recoge. En el objetivo 2.4 es identificar desempeños cuando el docente propicia un ambiente de respeto y proximidad. Estos desempeños es muy importante porque el clima en el aula va a generar que nuestros estudiantes, con toda esa confianza y con todo ese despliegue de sus emociones, pueda participar activamente en los procesos que se generan en la clase. Y esa proximidad es un punto muy importante donde hay ese acercamiento entre el docente y el estudiante en cuanto a que se comparte el conocimiento y se da también un trato afectuoso y un trato con respeto. 2.5, identificar desempeños cuando el docente regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El comportamiento, que es un reflejo de los valores, de las actitudes, también tiene que ser regulado por el maestro. Dependiendo del desarrollo evolutivo de nuestros estudiantes, nosotros tenemos que manejar ciertos mecanismos que nos van a ayudar a nosotros a regular los comportamientos. Entonces, ¿qué estrategias tomamos para regular los comportamientos? ¿Qué hacemos si un niño, por ejemplo, mucho camina, se levanta demasiado de su silla, pero va a otro grupo? Tenemos que tomar algunas estrategias, pero que regule el comportamiento para que todos cumplamos ese acuerdo de convivencia que hemos planteado previamente. En el punto 3 de la ficha de monitoreo de acompañamiento al desempeño docente, encontramos nosotros el instrumento ya validado por el Ministerio de Educación, que es la ficha de las 5 rúbricas del desempeño docente. Y el aspecto de la planificación curricular que hemos adaptado, y eso lo va a mostrar el colega Miguel Irigoyen en su debida oportunidad. Entonces, los desempeños que tenemos acá son 5 desempeños, están en relación a los objetivos específicos que hemos explicado. Y tenemos la planificación curricular del docente, cuando el docente
planifica, tiene su planificación curricular para el desarrollo de las experiencias, de las actividades y de las correspondientes sesiones de aprendizaje. Su escala valorativa, en este caso es en inicio, en proceso y logrado. En cuanto a los alcances del monitoreo, corresponde a los docentes de la EBR, en este caso, EVA y EVE. En cuanto a la escala de valoración de la ficha de monitoreo y acompañamiento del docente, recorre de la escala 1 a la escala 4, al nivel 4, que eso se observa en la ficha y son los descriptores quienes hacen que se vea la diferencia entre los desempeños de un nivel a otro nivel. La escala de valoración en cuanto a la planificación curricular del docente tiene una escala en inicio, en proceso y logrado. En cuanto a la modalidad del recojo de información, es la visita presencial en el aula. La muestra para el monitoreo será determinada por la institución educativa, en este caso por nuestros directivos, que corresponde a un plan de monitoreo. Acá hay un punto muy importante, que es materia quizás de discusión, cuando hablamos de un monitoreo opinado y un monitoreo inopinado. Consideramos nosotros que partamos de un monitoreo opinado, planificado con nuestros propios maestros. Entonces, acá estamos proponiendo que a un docente, como mínimo, se debe monitorear 2 veces de forma opinada. Si es considerada una muestra, el maestro debe ser monitoreado 2 veces. Y al menos 1 vez de forma inopinada. Para nosotros poder dejar también la forma autónoma de la conducción del maestro de la sesión de aprendizaje. En cuanto a la emisión del reporte, como decíamos, nosotros tenemos un sistema, el sistema de monitoreo local, donde los que somos los monitores, vamos a ingresar a un sistema, a una plataforma, donde ingresaremos los niveles de calificación. Y eso posteriormente el sistema nos arrojará resultados para nosotros reflexionar sobre esos resultados obtenidos y mirar más bien los aspectos de mejora. Los resultados que tenemos en un recojo de información bajo el monitoreo son datos muy relevantes, pero no tienen el aspecto de ser punitivos, ni tampoco de estigmatizar a un docente. Todos los docentes tenemos lo valioso en cuanto al desarrollo de nuestras clases, de nuestras sesiones. Tenemos diferentes estrategias y eso es lo que se valora. Sin embargo, hay desempeños que se tienen que ir valorando a los maestros en unas escalas valorativas. El ámbito de aplicación. Esto es muy importante, estimados colegas. Los directores de las instituciones educativas polidocentes sin aula a cargo monitorean a los docentes. Aplican los 2 instrumentos. En este caso aplican el instrumento de observación en el desempeño del aula, propuesto por el Minedu, validado por el Minedu, y el instrumento de planificación curricular que ha sido adaptado en esta oportunidad para el año 2022. Los directores de las IE multigrado con aula a cargo aplican el instrumento 2 de la ficha de monitoreo. Es decir, solamente ellos van a aplicar el instrumento de planificación curricular. ¿Pero en qué momento lo van a realizar ellos? Ellos lo realizan justamente en estas jornadas, en estas semanas de gestión, donde ellos pueden conversar con sus maestros o buscar un espacio luego de la sesión de aprendizaje que ellos crean conveniente. Los especialistas de AGP intervienen con prioridad en las instituciones educativas multigrado y unidocentes y aplican los 2 instrumentos. Entonces, nosotros vamos a ya elegir nuestra muestra de instituciones multigrado y unidocentes para poder realizar el monitoreo y acompañamiento a los docentes. Acá tenemos la periodicidad.
y vamos a tomar esto en cuenta, todos colegas vamos a tomar en cuenta. Entonces, el primer momento, como podemos ver acá, el monitoreo de acompañamiento comprende del 23 de mayo al 15 de julio, más o menos un aproximado de 8 semanas. Y tenemos acá los guías o colegiados y asistencias técnicas, que esto más está centrado en el trabajo de los especialistas cuando nos dirigimos a instituciones, sobre todo lejanas. Hacemos las asistencias técnicas o los microtalleres y va a ser realizado en estas fechas. El segundo momento corresponde del 8 de agosto al 30 de septiembre, que también corresponde a 8 semanas. Los guías colegiados están planteados en estas fechas, que corresponden a una semana. El tercer momento corresponde del 17 de octubre al 9 de diciembre, que son 8 semanas. Y los guías colegiados, asistencias técnicas del 19 al 30 de diciembre. Como podemos ver, coinciden con las semanas de gestión. Bien, quizás para terminar, es oportuno también indicar de que hay procesos que se pueden realizar antes del monitoreo. Hay procesos que deben de tenerse en cuenta durante y también al término, después. En los procesos del antes se recomienda, y eso vamos a formalizar posiblemente ya con el instrumento en sí, se recomienda que nosotros tengamos ya las fichas impresas, eso mensaje para los especialistas y los directores, tener las fichas impresas a la mano, asimismo revisarlas, permanentemente revisarlas e interpretar lo que concierne a los desempeños, a los descriptores. Y como sabemos, la calificación de las fichas de las 5 rúbricas se califica metodológicamente del mayor nivel y se regresa al nivel menor. Asimismo, también en un monitoreo de la etapa antes, vamos a tener que coordinar con los directores. En la visita que llegamos, los especialistas tendremos que conversar con el director y inmediatamente elegir al docente que se va a monitorear, y se sugiere hacerlo de forma aleatoria. Un sorteo inmediatamente y elegimos al docente que se va a monitorear. Esa misma dinámica pueden utilizar los directivos. En el proceso del durante, que también es muy importante, colegas, dialogar, es que el monitor debe estar en la hora y conjuntamente ingresa con el maestro que vamos a monitorear. No se puede llegar en las clases que ya iniciaron. Ese es un requisito muy importante. Ingresado al aula, es bueno brevemente indicar a los estudiantes, sobre todo la presencia y el motivo y el propósito breve que nos lleva a estar en el aula. En el proceso del durante también es importante, casi el monitor debe de pasar desapercibido en lo posible, y para ello debe ubicarse en un lugar estratégico donde pueda tener toda la observación de los procesos, y también evitar el uso excesivo, ¿no? Si son cámaras de celular, tratar de tomar las capturas de las evidencias fotográficas de unas formas más moderadas. Quizás también en el proceso del después, que es importante, el proceso del después. A ver, antes de acá se nos está brindando la ayuda. En el proceso del durante es también importante, colegas, que nosotros manejemos un registro o un cuaderno de registro de las evidencias. Y acá hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Lo que son el registro de los hechos en sí, y lo que no debemos de mezclar con lo que son las apreciaciones. En un monitoreo de recojo de información del desempeño del docente, se registran los hechos, se registran las acciones concretas que uno observa. No se pueden registrar las apreciaciones.
Es así, por ejemplo, si yo veo a un estudiante que camina de un grupo en ese proceso de trabajo colaborativo a otro grupo, no puedo yo anotar y decir el estudiante tal está yendo al otro grupo a incomodar, posiblemente está yendo a hacer una pregunta, pero no puedo yo poner, porque eso serían subjetividades o serían apreciaciones. Entonces, acá tener en cuenta lo que es el registro de los hechos y no de las apreciaciones. También es importante que nosotros los monitores estemos de inicio a fin durante la sesión de aprendizaje. Y también poner en práctica el protocolo de bioseguridad, tanto el monitor, tanto el monitoreado y los estudiantes. Por ello están las señaléticas, están los acuerdos que están en aula y ello nos ayuda pues a permanentemente recordar. No es muy prudente intervenir en el desarrollo de la sesión que está desarrollando el maestro. Conversábamos nosotros los especialistas y de acuerdo a las casuísticas decíamos, pero ¿qué tal si el profesor está dando una información errada en la clase? Está dando un conocimiento equivocado en la clase. En consenso, hemos determinado y hemos afirmado que no podemos intervenir así sea el conocimiento errado. Habrá un espacio posterior, justamente el espacio de diálogo con el maestro para poder conversar sobre ese aspecto, y lo cual pues tiene el sentido de que el monitoreo es para mejora. Si tenemos el sentido y el enfoque que el monitoreo es crítico, reflexivo, es para mejorar la labor del docente, tiene que tener también cuidado en esos aspectos. Pero sí se puede intervenir cuando vemos que está en riesgo la integridad física de un estudiante o la integridad física o la integridad moral del estudiante. En ese aspecto sí tenemos que intervenir porque no podemos permitir que en una sesión de aprendizaje, por ejemplo, haya una agresión directa, ¿no?, de un estudiante a otro estudiante y el docente no se haya percatado. Eso sí son aspectos que hay que tener en cuenta. El proceso del después cobra mucha importancia. Justamente este es el espacio del espacio reflexivo que nosotros llamamos, porque este es el momento de la reflexión pedagógica con el maestro. Acá, sobre todo, lógicamente que también desde el inicio, la actitud del monitor siempre tiene que ser una actitud profesional, una actitud empática también de acuerdo a ciertos aspectos, ¿no? Y también la comunicación cordial, el trato también amable, que son requisitos muy importantes para que nosotros podamos, en primer lugar, ganar la confianza del maestro. Si nosotros ganamos la confianza del maestro, él va a volcar, va a reflexionar sobre su práctica. Entonces, acá el diálogo reflexivo tenemos que hacerlo en acuerdo con el profesor. ¿En qué momento se sentirá más cómodo para que nosotros podamos hacer el diálogo reflexivo con él? Pero fuera no durante la clase, que antes estilábamos hacer, ¿no? Nosotros partimos siempre de un aspecto de la autoevaluación. Siempre es bueno una pregunta muy amable al docente e indicarle qué le ha parecido el desarrollo de su clase y escuchar. Porque es bueno que él vuelque en síntesis, vuelca lo que son sus logros, vuelca sus aciertos, pero también en algún momento reflexiona y nos dice en esta parte creo que no logré. Entonces está siendo consciente de que algo tiene que mejorar. Y a eso tenemos que llegar. Que el mismo docente reflexione de alguna debilidad que él pueda tener. En esa línea, nosotros hacemos en ese diálogo de que técnicamente los expertos dicen es una deconstrucción de la sesión, de la clase. Llamémoslo así, pero lo que es un diálogo que se hace de los aspectos resaltantes durante todo el proceso y de los aspectos de los desempeños. Por eso no es tan sencillo estar
atentos a todos los desempeños que puede ir haciendo el maestro, en función también en relación a lo que él dirige su planificación, que es una sesión de aprendizaje. Entonces, esa coherencia también al final se evalúa en el momento que ya se le pide los documentos de gestión, los instrumentos de planificación. Por eso, en el después también es al final donde se le va a pedir los documentos, recomendamos al final pedir los documentos o los instrumentos de la planificación. Y hacemos la retroalimentación de los puntos en base a las evidencias que hemos recogido, que hemos anotado. Y luego, en esta parte del después, ese es el compromiso que el maestro tiene que comprometerse en mejorar de los aspectos que se han dialogado, de los aspectos que pueden posiblemente pueden ser débiles, ¿no? Y ello pues va a ir acumulándose en su mejora profesional y ya va a ir manejando mucho mejor las estrategias y los procesos de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, este aspecto es también muy importante, colegas, que lo tomamos en cuenta. Y así, este protocolo que le vamos a hacer entrega a ustedes son pautas generales donde no se quiere y ni se pretende tampoco que se haga como una situación al pie de la letra, sino se trabaje con el maestro en función a los momentos, en función también a las circunstancias que pueden suceder, pero son pautas generales que nos pueden guiar. Bien, entonces acabo de a ustedes compartir el protocolo, acabo de compartir con ustedes el protocolo de este monitoreo y acompañamiento a la labor del docente. Muchas gracias por su atención, colegas. Creo que va a haber el espacio luego de las preguntas. En ese espacio vamos a enriquecer más todo este proceso. Muchísimas gracias. Eric, te doy el pase. Gracias, doctor Siller Camilo Valenzuela, por estas importantes precisiones acerca del protocolo, acerca del monitoreo local que vamos a tener a partir de ahora. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a tener la participación del doctor Miguel Irigoyen, que nos va a hablar justamente ya de este instrumento, del propio instrumento para poder realizar el monitoreo. Y luego también de él estará pues el ingeniero Rashta para dar algunas precisiones, ¿no?, al respecto también. Entonces, adelante, doctor Miguel Irigoyen. Gracias por el pase, profesor Eric Díaz Guimaray. Muy buenas tardes, estimados directores y directivos de las instituciones educativas de nuestra UGEL Huaraz. En este periodo donde vamos ya a aplicar el instrumento de evaluación, vamos a conversar un poco sobre las rúbricas de observación de aula. Estas rúbricas que han sido validadas por el Ministerio de Educación y algunos directivos han tenido la oportunidad de capacitarse y ser certificados, ¿no?, para la aplicación de estas rúbricas. Vamos a recordar qué desempeños son los que se considera dentro de estas rúbricas, ¿no? En primer lugar, vamos a ver qué precisan las rúbricas: aspectos sustantivos de la práctica docente, aspectos observables en el aula, aquellos que estamos viendo continuamente la interacción entre docente y estudiante, y aspectos que puedan ser observados por directores de las instituciones educativas. Son 5 desempeños. Vamos a detallar rápidamente los desempeños en forma global. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El primer desempeño es: involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente promueve el interés de los estudiantes por actividades de aprendizaje propuestas y les ayuda a ser conscientes del sentido, de la importancia o utilidad que estas actividades, estos aprendizajes, va a servir a los estudiantes en su vida cotidiana. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, las palabras clave, los aspectos y algunas manifestaciones o elementos que debemos de considerar. La palabra clave es involucra, ¿no?, el involucramiento que hace el docente. Los aspectos a observar: acciones del docente.
Dentro de las acciones del docente, algunos elementos o manifestaciones que debemos tener en cuenta es las actividades retadoras, actividades atractivas, actividades motivadoras que plantea el docente al inicio o durante la sesión de aprendizaje. Además, es activo, constantemente está haciendo participar a los estudiantes. El segundo aspecto a observar es proporción de estudiantes involucrados, ¿no? Interés, qué cantidad de estudiantes de los que están en el aula están participando, están constantemente involucrados dentro de la actividad. El tercer aspecto, la comprensión del sentido o importancia o la utilidad que se le da al aprendizaje, ¿no? Explícita por el docente, estas actividades deben, de repente el docente lo manifiesta directamente que para qué nos va a ayudar, porque hemos aprendido, o preguntas del docente a los estudiantes, ¿no? Cómo pueden aplicar en su vida cotidiana las actividades que hemos aprendido, o actividades vinculadas que se va a dar durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Este desempeño está dentro de la ficha y tiene 4 niveles, ¿no? Niveles para que el directivo, cuando está frente al docente o el especialista, va a poder observar y ubicar o calificar a uno de ellos, ¿no? Uno de los niveles, o el primer nivel, es el docente no ofrece oportunidades de participación o más de la mitad de estudiantes está distraído. Muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento. Entonces, este es el primer nivel. Si lo ven, si se observa, lógicamente que vamos a estar con nuestro cuaderno de campo, el docente estará ubicado en este desempeño en primer nivel. Para el segundo nivel, el docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas. Al menos a la mitad. Si el docente hace esta actividad, estará en el segundo nivel, ubicado en el segundo nivel. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas. Estará ubicado en el tercer nivel. Y para ubicarse en el cuarto nivel, el docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades propuestas. Además, aquí hay un término que debemos manejar, estimados directores, además promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. Hemos visto en el aspecto, el sentido, la utilidad que van a dar al aprendizaje. Si realiza esto el docente, estará ubicado en el cuarto nivel, dentro de este primer desempeño que menciona involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El segundo desempeño que muestra la ficha, nuestro instrumento, es promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Las actividades de aprendizaje propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias para promover la creatividad y el pensamiento crítico. Aquí, dentro de este desempeño, la palabra clave es el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. ¿Qué aspectos vamos a observar? Promueve efectivamente. Algunas manifestaciones o elementos que nos van a ayudar son las actividades, son retadoras, se ayudan que participen todos los estudiantes, y las interacciones, cómo entre ellos participan estudiante-estudiante, el docente-estudiante. Estas interacciones que se dan dentro de la sesión de aprendizaje van a ayudar a observar estos aspectos de promover efectivamente. Dentro de la ficha tenemos los niveles. El docente, para que se ubique en este primer nivel, el docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practican ejercicios como problemas tipo o aplicación de algoritmos, técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. Si esto observamos durante la sesión, en este desempeño el docente estará ubicado en el primer nivel.
Para ubicarse en el segundo nivel, el docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico, al menos en una ocasión, pero no lo logra. Nosotros, con nuestro cuaderno de campo, iremos anotando todas las actividades, las acciones que va realizando el docente. Para ubicarse en el tercer nivel, estimados directivos, el docente en este desempeño promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y o pensamiento crítico, al menos en una ocasión. Y para ubicarse en el cuarto nivel, el docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. Durante todo el desarrollo de la sesión, el docente está activamente promoviendo efectivamente el razonamiento, la creatividad a través de preguntas, actividades retadoras y otros aspectos que nosotros vamos a plasmar en nuestro cuaderno de campo. El tercer desempeño está referido, evalúa el progreso de los aprendizajes para la retroalimentación de los estudiantes y adecuar su enseñanza, o para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. En este desempeño, el docente acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión. A partir de esto, les brinda retroalimentación. Una retroalimentación formativa y adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizajes identificadas. ¿Qué aspectos vamos a observar aquí en este desempeño? Bueno, la palabra clave es monitoreo y retroalimentación. Entonces hay dos aspectos, monitoreo activo y calidad de retroalimentación que va a brindar el docente en este proceso de aprendizaje. El monitoreo activo, las manifestaciones o elementos que vamos a considerar es la receptividad y el recojo de evidencia. Como el docente es receptivo a las preguntas, está atento a las inquietudes de los estudiantes, ¿no? Las evidencias que ellos nos van a brindar o van a brindar al docente durante esta sesión. Y en calidad de retroalimentación vamos a ver estas manifestaciones. Una retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Una retroalimentación descriptiva. El docente en la que va a brindar al estudiante, estamos hablando. La retroalimentación elemental, ¿no? Cuando va a responder las preguntas sí o no. Una retroalimentación incorrecta y adaptación de actividades. Todo ello son 5 aspectos o manifestaciones o elementos que vamos a observar dentro de la retroalimentación. Hemos conversado en el equipo de AGP, son aspectos que vamos a tratar. Si les lo manifestó en los aspectos colegiados, en los momentos colegiados de asistencia técnica, para recordar. El año pasado hemos hablado, mucho se ha hablado en los webinars, en las capacitaciones, en los talleres del Minedu también, sobre la retroalimentación. Sin embargo, es necesario ir recordando a través de la práctica estos conceptos que nos van a ayudar también en el monitoreo. Dentro de la ficha, vamos a ver la descripción del nivel que corresponde. Cuando el docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente, es decir, destina menos del 25% de la sesión a recoger evidencias de la comprensión y progreso de los estudiantes, o ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. Aquel docente que se evidencia esta actitud o estas acciones que realiza, se va a ubicar en el primer nivel. Para ubicarse en el segundo nivel de este desempeño, el docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación elemental. A las preguntas de los niños, sí o no. Indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta. Da la respuesta correcta. Ahí se ubica en el segundo nivel. Para ubicarse en el tercer nivel en este desempeño, el docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda retroalimentación descriptiva. ¿Qué significa? Sugiere en detalle qué hacer para encontrar la respuesta. O sea, les orienta para encontrar la respuesta.
y o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. Ahí se ubica en tercer nivel. Para ubicarse en el cuarto nivel, que debe ser lo óptimo y lo mejor que debemos esperar del docente, monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Guía el análisis para encontrar por ellos mismos la solución y o respuesta para mejorar. Entonces, estimados directivos, qué importante es revisar nuestro marco conceptual sobre el monitoreo y también sobre la retroalimentación. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. El siguiente desempeño. El docente se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez y cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. Para ello, vamos a ver los siguientes aspectos. La palabra clave es respeto y proximidad. Los aspectos tenemos tres: respeto, calidez y cordialidad y empatía. ¿Qué elementos vamos a observar en el aspecto respeto? No discrimina, no ofende, no agrede, consideración a la perspectiva. Cuando el estudiante está acercándose, estamos viendo qué inquietudes tiene, cómo lo estamos manejando esta parte de los estudiantes, ¿no? Cuando tiene consideración a la perspectiva, a las necesidades del estudiante. El segundo aspecto, calidez y cordialidad. Recursos de comunicación afectivos y espaciales y también una escucha atenta. Del momento de conversar, escuchar al estudiante, le está viendo al rostro, se inclina para verlo, para estar a su altura. Todo ello vamos a ir observando. Empatía, el tercer aspecto. Necesidades físicas de los estudiantes y las necesidades afectivas. Esto vamos a ir observando dentro de la sesión si el docente ayuda o escucha o está atento a estas necesidades de los estudiantes. Vamos a ver la descripción del nivel que corresponde. Y el docente, si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el hecho, o el docente en alguna ocasión falta respeto a uno o más estudiantes, estará ubicado en el nivel 1. El docente siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. Estará ubicado en el nivel 2. Para ubicarse en el nivel 3, el docente siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además interviene si nota faltas de respeto entre los estudiantes. Y es oportuno, no es que deja desapercibido. Para ubicarse en el nivel 4, el docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático o con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. Tenemos entonces la descripción que corresponde a cada uno de los desempeños. Finalmente, tenemos el quinto desempeño que regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. En este desempeño, las expectativas de comportamiento, normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos formativos. Mecanismos formativos, menciona el directivo, que promueven la autorregulación y el buen comportamiento. Además, permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. En este desempeño hay dos aspectos que debemos observar. Uno es tipos de mecanismos. De maltrato. Promueve el cumplimiento de las normas a través de medidas extremas que atemorizan al estudiante o dañan su autoestima. El otro elemento es el de control externo. Su uso sistemático genera dependencia de la figura o del estímulo externo. Y el docente usa estímulos externos, ¿no? A ver, aquel estudiante que termina le voy a dar un caramelo, por decir.
El otro aspecto, tipos de mecanismo, es los formativos. Su uso sistemático promueve la autorregulación del comportamiento y la formación de valores. El segundo aspecto dentro de este desempeño es la eficacia. La sesión se desarrolla en forma continua, sin grandes o frecuentes interrupciones, quiebres de normas o contratiempos. Los estudiantes muestran tener incorporados las normas de convivencia. Todo ello, estimados directivos, debemos de tener nuestro cuaderno de campo, usar algunas fichas que los vamos a proporcionar junto con el protocolo que mencionaba el profesor Sila, para tener estas herramientas y nos ayuden a escribir los aspectos observables del docente. Bien, ese es el primer instrumento dentro de este material de monitoreo que vamos a realizar. Vamos a culminar con lo que es la descripción del nivel a que corresponde. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo y es poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de manera discontinua, con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos. O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una situación caótica en el aula. O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. Ahí, si observamos esta actitud, el docente se ubica en el primer nivel. Para ubicarse en el segundo nivel, el docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. O el docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo, aunque nunca de maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión. Para ubicarse en el tercer nivel de este desempeño, el docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. Para ubicarse en el cuarto nivel que queremos que todos estén, el docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. Mecanismos formativos. Esto es el primer instrumento, colegas, lo que es el desempeño docente, la observación en aula, y también tenemos el segundo instrumento, lo que es la planificación curricular. Este instrumento van a aplicar también los directores encargados de las instituciones educativas multigrado. Entonces vemos aquí, marque con una aspa según corresponda y consigna en la última columna la evidencia que fundamenta su evaluación, siguiendo lo establecido. A ver, los criterios son 10 criterios que se ha considerado dentro de este instrumento. La programación anual considera la evaluación diagnóstica, priorización de las competencias de las áreas y transversales, y la programación de las experiencias de aprendizaje. Entonces, observando su programación anual, aquí pondríamos el inicio, proceso logrado y la evidencia que sustenta esta respuesta, ¿no? La experiencia de aprendizaje está prevista en el proyecto curricular de aula o también en el proyecto curricular institucional y contiene la situación significativa, el propósito de aprendizaje, el producto y las actividades. Estamos hablando de una experiencia de aprendizaje, puede ser una unidad de aprendizaje o las unidades didácticas que están usando dentro de la institución educativa. La situación significativa de la experiencia de aprendizaje, unidad, proyecto, etcétera, está vinculado con las competencias, desempeños y enfoques transversales a desarrollar. De igual manera, tenemos aquí el inicio, proceso logrado o la evidencia que sustenta. La actividad de aprendizaje prevé el propósito, el reto, los productos y los procesos didácticos del área. Asimismo, tenemos si el propósito de la sesión de aprendizaje precisa lo que van a aprender los estudiantes e indican las competencias, los desempeños y las actitudes observables, los enfoques transversales de esta actividad.
Otro indicador, la sesión de aprendizaje considera la atención simultánea y diferenciada de los estudiantes. Las actividades de aprendizaje desarrolladas en la sesión están vinculadas a las situaciones reales de contexto y las necesidades e intereses de los estudiantes. Otro indicador es la experiencia de aprendizaje, unidad o proyecto, prevé el uso de diversos recursos y materiales educativos del Minedu u otros de acuerdo con los propósitos previstos. Entonces aquí tenemos pues los cuadernos de trabajo, los cuadernos de autoaprendizaje, o también algunos otros que la misma institución puede haber producido, ¿no? O también que el docente así lo merita. Las actividades de aprendizaje desarrolladas en la sesión promueven el desarrollo del pensamiento complejo, sistemático, la creatividad y el razonamiento. Entonces ahí también vamos a considerar inicio, proceso logrado. Los documentos de planificación curricular son revisados y visados por los directivos responsables. También vamos a tener aquí. Entonces, este segundo instrumento de la ficha, estimados directivos, va a ser también considerado dentro de esta ficha que les vamos a compartir, y todo ello lo vamos a subir dentro del sistema de monitoreo. Al término del monitoreo y acompañamiento vamos a tener comentarios y recomendaciones, los compromisos de mejora del docente y los compromisos del monitor. No solamente el docente, sino también el directivo o el especialista que observa. Vamos a tener unos compromisos que va a ser consensual con el docente y para luego cumplir. Bien, eso es en cuanto se refiere a la ficha del instrumento de monitoreo, colegas, que vamos a considerar en este año, que es netamente al monitoreo de acompañamiento del docente.